vampiros humanos. ¿Conocéis el caso del portugués James Brown? Ya sé que tiene un nombre norteamericano, pero era un negro de origen portugués que se comportó como un auténtico depredador y vampiro humano. ¿Conocéis el caso del niño vampiro de Baltimore llamado Bernard Walasic? ¿Qué es el vampirismo? ¿Qué son los vampiros? Y estamos viendo que hay diferentes clases de ellos. Os cuento la historia de James Brown, ocurrida en 1867, y la de Bernard en 1928. Y empezamos por el artículo del periódico The Times, Filadelfia, Pensilvania, el 25 de junio de 1885, jueves, página 1, titular: Igual que un tigre, la carrera sedienta de sangre de un loco asesino, bebe la sangre de sus víctimas. Special Dispatch to the Times, Boston, 24 de junio. El tren de Washington de las 6:30 de la noche en dirección de Nueva Inglaterra transportó a un miserable sediento de sangre que durante una docena de años ha alquilado una celda solitaria en la prisión del estado de Massachusetts. El viajero involuntario era James Brown, un negro portugués que en 1865 mató a su capitán en el mar y bebió su sangre en la calavera. Fue juzgado y condenado a muerte en el Tribunal de los Estados Unidos, pero en 1867 su pena fue conmutada por cadena perpetua y desde entonces ha cometido no menos de 23 asesinatos a compañeros de prisión y a funcionarios. Todos los esfuerzos por domarlo han fallado y durante varios años ninguna mano humana se ha aventurado sin las rejas de la puerta de su celda. Los visitantes que curiosamente se asomaron a la sala de hierro lo comprobaron instintivamente con un tigre en una jaula, porque sus ojos sedientos de sangre y su constante ritmo de ida y vuelta han hecho que esta comparación sea la más adecuada. Hace unos días, para alivio del alcaide, se obtuvo una orden para que Brown fuera trasladado al asilo del gobierno de Washington, y esta noche el mariscal de los Estados Unidos, Banks, y su ayudante, Gallup, lo llevaron a ese lugar. El prisionero fue esposado y vigilado muy de cerca, y además sus brazos fueron atrapados detrás de él, y con sus guardias ocupando la sala de fumadores de un automóvil Pullman, vigilando de cerca constantemente cada movimiento para que su propensión asesina no encuentre la oportunidad de escapar. Pues bien, la historia de este supuesto portugués, porque posteriormente no se supo decir si era norteamericano o portugués, ni tampoco su nombre, se le puso el de James Brown, pero su nombre auténtico tampoco se supo, nos cuenta que este individuo formó parte de una tripulación en un barco pesquero que zarpó de Boston en 1867. Durante el viaje, un tripulante llamado James Foster desapareció. Si bien nadie tenía idea de lo que había sucedido a Foster, la desaparición de un segundo miembro de la tripulación, no mucho después, llevó al capitán del barco a ordenar una búsqueda por todo el navío. Los cuerpos de ambos tripulantes fueron encontrados en la bodega del barco, aunque los relatos parecen diferir en este punto con respecto a lo que sucedió a continuación. Al parecer, Brown fue atrapado en el acto, succionando la sangre de uno de los cuerpos. Una segunda historia nos dice que Brown fue atrapado tratando de mover los cuerpos de una parte de la bodega a otro sitio más apartado. No hubo duda de que encontraron lesiones físicas en ambos cuerpos, sin mencionar los informes de que ambos cuerpos habían sido drenados. Bueno, seguimos con el siguiente artículo y después continúo contando la historia de James Brown. Y nos vamos al periódico The Salt Lake Tribune, Salt Lake City, Utah, 17 de agosto de 1892, miércoles, página 1, titular: Cenó carne humana. Un asesino de Ohio se bebe la sangre de sus víctimas. Columbus, Ohio, 16 de agosto. Tribune Dispatch, San Francisco. San Francisco Chronicle Service. La Junta Penitenciaria ha ordenado a su secretaria que notifique a Jimmy Brown, un loco prisionero de los Estados Unidos, que debe ser retirado de la prisión dentro de 30 días.
Hace 25 años, Brown fue acusado de ser un vampiro que vive de sangre humana. Cuando tenía 22, se alistó como cocinero en un barco de pesca para un viaje por la costa en 1867. Había una tripulación de 30 hombres. Un día, uno de los hombres desapareció. Se pensó que podría haberse caído por la borda. 2 días después, su cuerpo fue encontrado escondido en la bodega. Cerca estaba el cuerpo del marinero. Hubo pequeños cortes en varias partes de los cuerpos. Los hombres, a las luces de las velas, vieron a Brown arrastrarse hacia los cuerpos y luego pasar a otra parte de la bodega. Fue apresado y llevado de regreso a Boston y juzgado por asesinato, condenado y sentenciado a la horca. El presidente Johnson interfirió y ordenó que lo enviaran al asilo de locos del gobierno. Antes de la transferencia, Brown mató a un guardián con una silla y cuando se descubrió estaba lamiendo la sangre de su víctima. Será trasladado a Washington. Después de haber sido arrestado por la tripulación, Brown fue llevado de regreso a Boston, donde fue declarado culpable de asesinato y condenado a la horca en octubre de 1866, aunque la fecha de ejecución se había fijado para el 15 de marzo del año siguiente. Una apelación al entonces presidente Andrew Johnson resultó la conmutación de la sentencia de Brown a cadena perpetua. Enviado a la prisión de Charleston, Massachusetts, Brown se hizo conocido con su peculiar y a veces alarmante comportamiento, además de ser paranoico acerca de cualquiera que intentara ingresar a su celda. También estaba atento a sus pocas posesiones, especialmente a un libro en latín que usaba para almacenar documentos importantes. Esto incluyó la orden de conmutación firmada por el presidente y secretario del Estado William Seward, que Brown guardó celosamente en todo momento. Incluso los convictos más duros temían a James Brown, descrito como un hombre pequeño de piel oscura. Las personas que interactuaron con él también informaron que cuando se enfurecía sus ojos brillaban como brasas. Los guardias eran muy conscientes de los crímenes por los que había sido condenado, y así como de su tendencia a atacar a cualquiera que le molestara. De hecho, el personal de la prisión estaba tan aterrorizado por él que pasó 13 años en confinamiento solitario, a pesar de que los guardias se mantuvieron muy cautelosos cuando estaban cerca de él, y aún así se las arregló para matar a uno de ellos y atacar a varios, algo que más tarde diría que fue en defensa propia. Y así pasamos al siguiente artículo, y lo encontramos en el periódico The Press Herald de Pensilvania, 26 de agosto de 1892, viernes, página 4, y el titular muy explícito: un vampiro humano, el perpetrador de crímenes terribles que será llevado a Washington. La Junta Penitenciaria de Columbus, Ohio, ordenó a su secretario que notifique a las autoridades nacionales que Jimmy Brown, el demente prisionero de los Estados Unidos, debe ser retirado de la prisión dentro de los próximos 30 días. El caso de Brown es uno de los más notables. Hace 25 años su crimen fue muy comentado por la nación. Fue acusado de ser un vampiro y se alegó que vivía de sangre humana. Brown es portugués y cuando tenía unos 22 años embarcó como cocinero en un barco de pesca desde Boston para un viaje por la costa en el verano de 1867. Había una tripulación de unos 30 hombres y uno de ellos desapareció. Se pensó que se había caído por la borda. Pocos días después fue encontrado en la bodega cerca del cuerpo del marinero. Hallaron pequeños cortes en varias partes del cuerpo. Los hombres vieron a Brown acercarse sigilosamente al cuerpo y llevarlo a otra parte de la bodega. Fue apresado y llevado de regreso a Boston y juzgado por asesinato. La defensa fue una locura, pero el jurado emitió un veredicto de culpabilidad y Brown fue condenado a ser ahorcado. Unos días antes del día para la ejecución, el presidente Johnson interfirió y ordenó que lo trasladaran al asilo del gobierno en Washington. Antes de que se efectuara la transferencia, Brown mató a uno de sus guardianes con una silla, y cuando se descubrió que estaba lamiendo la sangre de la víctima, fue enviado a Washington y nuevamente a la penitenciaría del estado de la Bahía durante 15 años. Nunca vio la luz del día, confinado, solo en un calabozo. Cuando el gobierno hizo los trámites para el traslado del criminal a Columbus, Massachusetts, insistió en que se llevaran a Brown.
Al llegar a Colón, apuñaló a un guardia con un tenedor. Será trasladado a Washington. Preguntados en aquel momento por la salud mental del señor Brown, pues fue enviado al National Asylum en Washington, D.C., para un examen psiquiátrico, ya sea porque no mostraba síntomas lo suficientemente graves o simplemente porque no querían estar cerca de él. Los médicos en Washington pronto lo declararon cuerdo y lo regresaron a la prisión de Charleston. En cuanto a Brown, siguió haciendo de las suyas en múltiples ocasiones y siguió quejándose del tratamiento que le estaban dando. Eso incluyó el envío de cartas al gobernador, aunque todo lo que recibió como respuesta fueron cartas de cortesía que incluyó en sus otros documentos legales. En 1889, Brown fue transferido abruptamente a la penitenciaría de Ohio junto con muchos otros prisioneros. Aunque originalmente desconfiaba de la nueva prisión, más tarde la describiría como un paraíso en comparación con algunas de las otras cárceles donde había estado alojado. Su comportamiento mejoró e incluso se le permitió trabajar fuera de los muros de la prisión por un tiempo. Aún así, al cabo de un tiempo, Brown empeoró y finalmente fue puesto bajo restricciones después de apuñalar a un guardia con un tenedor e intentar apuñalar a otros. Y ya nos vamos al último de los artículos sobre este auténtico vampiro humano, y lo encontramos en el St. Louis Post-Dispatch de Missouri, 6 de noviembre de 1892, domingo, página 10. Y como siempre, titular: Vampiro humano, prácticas horribles del trastornado marinero portugués. Columbus, Ohio, 6 de noviembre. El diputado de los Estados Unidos Marshall Williams de Cincinnati retiró a James Brown, un prisionero trastornado de los Estados Unidos de la penitenciaría de Ohio, al asilo nacional en Washington, D.C. El prisionero luchó como un tigre para que no lo expulsaran. Hace 21 años fue acusado de ser un vampiro y de vivir con sangre humana. Era un marinero portugués y se embarcó en un viaje de pesca desde Boston por la costa en 1867. Durante el viaje, 2 de la tripulación desaparecieron y se realizó una investigación. Brown fue encontrado un día en la bodega del barco chupando la sangre de uno de los cuerpos. El otro fue encontrado en el mismo lugar y en un estado similar. Brown fue devuelto a Boston y condenado por asesinato a la horca. El presidente Johnson conmutó la sentencia a cadena perpetua. Después de cumplir 15 años en Massachusetts, fue trasladado a la prisión de Ohio. Ha cometido 2 asesinatos desde su encierro. Cuando lo sacaron de la prisión, creía que estaba en camino de la ejecución y se resistió en consecuencia. Durante sus periodos más lúcidos, Brown continuó trabajando en su liberación e incluso escribió cartas al entonces presidente Grover Cleveland, en las que trató de dejar las cosas claras sobre su condena original. Pero claro, su conducta en las cárceles fue tan agresiva que jamás sus quejas fuesen atendidas. También Thomas Assault, director de la penitenciaría de Ohio, dejó constancia de que en múltiples ocasiones el señor Brown no tocaba alimento alguno durante varios días y decía que no comía porque su exnovia Mary Carey había tocado su comida. Y también nos cuentan que el señor Brown se dejó crecer el pelo, las uñas, a forma de garras, y que cuando lo transfieren en 1889 a la última de las prisiones, digamos que la historia vampírica o del vampiro humano está muy debilitada. Y deciros que el señor Charles Ford, en su libro Wild Talent de 1932, relata estos hechos. Y vamos a acabar con un niño humano vampiro. Así que nos vamos al periódico The Indianapolis Star, periódico de Indiana, 19 de agosto de 1928, domingo, página 50. La lucha de la ciencia para explicar el complejo de vampiro de este chico. Fechorías alarmantes de un niño salvaje que hincó los dientes en las caras de sus compañeros de juegos. Dejó que los autos de la calle lo pasaran por encima
y arrojó explosivos en la estufa de la cocina de su madre. En los registros de la medicina hay varios casos autentificados de la más extraña de las enfermedades, el vampirismo, en el que la víctima está obsesionada con el deseo de beber sangre humana tibia. Una docena de veces en los últimos 100 años, los estudiantes del comportamiento anormal han podido observar vampiros humanos reales. Pero por lo general, estos seres desafortunados sucumben solo gradualmente a su inquietante sed. Siempre han sido personas de edad madura y los médicos han podido rastrear su desarrollo a través de años de agonía psicopatológica, terminando en la rendición al ansia. Ahora los ojos de la ciencia se centran en Bernard Walasek, el niño de Baltimore de 7 años, que ha conmocionado y alarmado a su vecindario y ha intrigado a su familia al exhibir los rasgos típicos del vampiro humano. Los rumores se han extendido por el barrio de la ciudad en el que vive el niño. Las madres dejan que sus hijos jueguen de mala gana. El inocente chico vampiro ya había convertido a 3 de sus compañeros de juego en víctimas de su asombrosa manía. La única explicación que Bernard daría por sus ataques contra los niños fue: lo hice porque me gustaba ver el flujo de sangre. Edward Welsh, de 6, Sidney Apple, de 5, y Melvin Sachs, de 3, fueron los niños sobre los cuales Bernard atacó como un vampiro. Los 3 niños mordidos contaron la misma historia de cómo fueron atacados. Se cree que otros ataques similares contra niñas pequeñas pueden rastrearse hasta Bernard. El joven Apple fue la primera víctima. Todavía tiene cicatrices de los dientes del niño sobre su ojo derecho. Declaró que después del mediodía, mientras jugaba en la calle cerca de su casa, Bernard corrió hacia él sin previo aviso, le tapó los ojos con la mano y hundió los dientes en su cara. Gritando, corrió a su casa y les dijo a sus padres cómo había sido mordido. Se inclinaron a pensar en el asunto como una broma infantil, hasta que los otros 2 niños contaron cómo ellos también habían sido mordidos de la misma manera. Luego, otros jóvenes del vecindario revelaron cómo Bernard había tratado de morderlos en numerosas ocasiones en cara, piernas y manos. Se inició una investigación y se interrogó a la madre del niño, inusualmente complejo. El resultado fue una de las revelaciones más extrañas de la psicología infantil en los anales de las ideas fijas. Parece que hasta hace 2 años Bernard era un niño sano y aparentemente normal. En este momento estaba afectado por la difteria. Desde entonces, según la señora Walasek, su hijo ha extendido excentricidades que se han vuelto cada vez más alarmantes. Desde que llegó a casa del hospital, solo hace cosas extrañas. He intentado azotar a mi hijo, pero parece que no sirve de nada. Parece que ningún tipo de castigo lo hace actuar bien, como los otros niños. Poco después de la enfermedad de Bernard, le dieron 1 centavo para comprar dulces en una tienda cercana. Regresó con los bolsillos abultados y se retiró a la cocina. Unos momentos después, una fuerte explosión ocurrió en la casa. El niño había comprado no dulces sino grandes petardos que había colocado en la estufa de la cocina. Es increíble que no todos muriéramos, admitió su madre desesperada. Lo hizo varias veces, no pudimos detenerlo. Pero eso no es lo peor. Pronto comenzó a salir corriendo a la calle y recostarse cerca de las vías del tranvía. Dice que hace esto para ver qué tan cerca pueden llegar a él los autos sin golpearlo. Un día vi un automóvil pasar por nuestra ventana y me horroricé al ver a mi hijo tirado a unos centímetros de las ruedas. El motorista trató de detenerse, pero era demasiado tarde. Mientras el automóvil se apresuraba, Bernard yacía mirando las ruedas y sonriendo. Dijo que le gusta mucho hacer eso, pero ciertamente no. Pensé que esas ruedas lo aplastarían. Algo así pasaba casi todos los días. Huía de su hogar una y otra vez. Una vez que lo encontraron, después de una búsqueda que duró toda la noche, a 12 millas de distancia, había roto una máquina eléctrica que produce hielo, y el dueño llegó con una factura por las reparaciones. No teníamos dinero, por lo que Bernard tendrá que ser ingresado en una institución. La Sociedad del Bienestar Familiar de Baltimore inmediatamente se interesó en el caso. Descubrieron que Bernard había sido tratado por primera vez por los síntomas extraños hace 2 años, justo después del ataque de difteria. En ese momento los médicos recomendaron que el niño fuera puesto en una institución correctiva, pero la señora Walasek era reacia a hacer eso. Después de que las 3 víctimas del niño vampiro se quejaran ante las autoridades y el caso de Bernard fuese revelado, el doctor Leslie B. Homans
destacado psiquiatra infantil de la Universidad Johns Hopkins, hizo un estudio de todas las circunstancias. Aquí está la opinión que él presenta sobre la causa, el pronóstico y la cura de la enfermedad del joven. Bernard Walasik pertenece a la clase comúnmente conocida como emocionalmente inestable. A menos que sus hábitos viciosos se curen ahora, pueden crecer y convertirse en un criminal. Ahora hay una oportunidad. Nuestros centros penitenciarios y hospitales están llenos de tipos como los que él representa. Sus vidas podrían haberse salvado si se hubieran tomado en cuenta a la edad de este niño. Los azotes y los castigos no servirán de nada. Los defectos de este tipo, sus quejas aumentan con tales medidas, y los delirios peculiares bajo los cuales sufren se agravan. De la misma forma en que me encontraba perdido, tuve que ejecutar cosas con cierta capacidad ejecutiva para las que no había sido preparado, así que Bernard se encuentra perdido en los juegos de niños normales. Toma represalias mordiendo y otras medidas extremas. Su deseo de ver el flujo sanguíneo es activado por un gusto por ver sufrir a otras personas. Debería ser colocado en una institución de inmediato. Allí puede ser estudiado por hombres competentes y tratado. Es su única posibilidad de cura. Muchas veces los niños con el cuidado adecuado superan complejos como el suyo y se convierten en adultos normales. Mientras tanto, otros médicos y científicos están curiosamente examinando la historia del niño. La ciencia admite que los vampiros humanos existen, y muchas personas sostienen que Bernard es uno de estos patéticos ejemplos de mentalidad retorcida. Los exponentes de esta teoría para explicar las acciones del niño señalan el caso hace unos años de una anciana en la isla de Haití, que fue declarada culpable de tomar en secreto sangre de su sobrino de 9 años, lo que provocó que el niño falleciera. Padece alguna enfermedad degenerativa. Señalan nuevamente a la condesa Báthory, una mujer húngara rica y hermosa, propietaria de un castillo en las montañas de los Cárpatos. En su juicio, que tuvo lugar hace 300 años, fue condenada por secuestrar a niños y niñas campesinos jóvenes y atractivos, encadenándolos apuestos en un calabozo de su castillo y visitándolos todas las noches para beber su sangre por las venas abiertas. Hay otros casos de vampiros humanos genuinos registrados, y es posible que esta sea la desdichada manía que sufre el pequeño Bernard. Su madre tiene su propia teoría sobre la causa de su condición. Ella recuerda que unos 4 meses antes de que él naciera fue atacada por un perro loco que intentó morderla. Estaba terriblemente asustada y se desmayó. Luego, pocas semanas después, una familia que vivía al lado resultó herida en un accidente automovilístico. Fueron llevados a casa cortados y sangrando. No podía olvidar esa imagen, y creo que mi hijo pudo haber sido afectado por esas cosas antes de su nacimiento. El Dr. Holmans, sin embargo, se burla de esa explicación. La ciencia médica ha demostrado que las condiciones prenatales no tienen nada que ver con los hábitos de los niños. Mientras tanto, los residentes en el vecindario de Bernard se preguntan qué hará a continuación si no lo controlan, donde no pueda hacer más daño. En las cercanías de la casa de Bernard se dice que pudo haber atacado a muchos más niños que a los 3 que hicieron que los médicos lo examinaran. Tal vez una docena, dicen sus compañeros de juego, que ahora evitan cuidadosamente al muchacho con la mordaz manía. Los médicos que se hicieron cargo del caso declaran que cuando Bernard apareció en la clínica para su primer examen, se negó a responder a las preguntas y mostró su desprecio por los procedimientos al irrumpir en la habitación, pateando cosas y arrojando todo lo que pudiera poner sobre sus manos. Fue una gran dificultad que lo pudieran persuadir para que se sometiera a las pruebas. Casi todos los estudiantes de psicología infantil que han tenido que ver a Bernard creen que este no es el caso ordinario de un chico malo, aunque coinciden en la creencia de que, con un buen cuidado, tiene la oportunidad de convertirse en un niño normal. Los ciudadanos consideran su situación muy grave en la actualidad. No es frecuente que las temblorosas apariciones de los thrillers de detectives se materialicen en carne y hueso. Drácula, esa espeluznante obra del libro de Bram Stoker, trata sobre un noble de Transilvania que saciaba sus antojos extrayendo la sangre de jóvenes doncellas. Es posible que, a menos que ese chico de Baltimore reciba atención que verifique su tendencia extraordinaria, pueda convertirse en un hombre no muy diferente del conde loco. Sin embargo, para el observador casual, parece ser un joven más,
que ordinariamente educado y de buen comportamiento. Sus rasgos tienen la inocencia saludable que esperarías encontrar frente a un niño cuidadosamente protegido y bastante tímido. Rara vez muestra algo de su furia salvaje con la que se le atribuye, excepto cuando está en uno de sus berrinches, como en su visita a los médicos. Su madre declara que uno de sus mayores problemas es evitar que huya. Varias veces ha escondido la ropa de Bernard para que se quede dentro, solo para descubrir que no le preocupa la falta de cobertura e intentará salir corriendo a la calle sin una puntada. Después de haber sido colocado en una institución que se ocupa de casos como el suyo, será interesante observar el desarrollo del pobre vampiro. Quizás a medida que crezca, la manía que ahora lo esclaviza será conquistada lentamente y después de unos años pudiese salir con tendencias normales. Los psicopatólogos admiten, sin embargo, que debe ser observado de cerca durante mucho tiempo. Aunque su obsesión mordaz posiblemente desaparecerá, existe la posibilidad de que reaparezca. De los notorios vampiros humanos que se han enfrentado a procesos legales en el pasado, hasta donde se puede determinar, no hay un solo caso de cura total, pero por otro lado, no se conoce ningún caso de una persona de los tiernos años de Bernard. Es posible que sea lo suficientemente joven como para superar esta enfermedad. Todo lo que la señora Wallace puede hacer por ahora es entregar a su hijo a la ciencia y esperar el veredicto de los años. La esperanza reside en los notables avances de la investigación mental durante la presente década. Se han descubierto hechos extraños sobre la tiroides, la hipófisis y otras glándulas del cuerpo hasta ahora inexploradas, y Bernard está sufriendo de una enfermedad que depende del funcionamiento incorrecto de estos misteriosos órganos. Todo el curso de su vida puede cambiar mediante la aplicación de lo que la ciencia estable sabe sobre ellos. Mediante la terapia glandular, casos tan obstinados como los de Bernard parecen haber mejorado casi milagrosamente. Finalmente, los estudiantes astutos han sugerido una explicación aún más optimista del caso del niño. Señalan que posiblemente su enfermedad puede ser un resultado completamente simple de lo que les hayan dicho, que no haga las cosas que han desconcertado y alarmado a su familia y amigos. Puede ser que su peculiar reacción psicológica lo incite a persistir obstinadamente en una dirección que por accidente ha encontrado molesto para sus mayores. Sin embargo, el Dr. Homans es de la opinión de que la situación de Bernard no es tan leve y tan simple como esa. Él cree que el problema está mucho más arraigado y que el niño en realidad obtiene placer al hundir los dientes en la carne humana. En cualquier caso, la medicina moderna y los métodos modernos le dan una posibilidad de curación mucho más allá de lo que hubiera tenido incluso hace 25 años. Por lo tanto, nadie debe temer que Estados Unidos sea testigo de un personaje temeroso en Le Succubus de Balzac, la mayoría de los vampiros humanos ficticios, ya que el niño de Baltimore estará bajo la atenta mirada de la ciencia en el siglo XX. Pues hombre, yo no sé si el niño era vampiro o no, pero muy cuerdo no está, porque menudo capullo de niño que le tocó a la mujer. Vamos, lo tenía todo.